Hoy les voy a presentar un hermoso frutal. Hermoso día para estar entre las plantas y también para presentarles un nuevo frutal que tenemos en la huerta. Vamos, que me voy a acercar al responsable de este video. Se trata del caviar cítrico, también conocido como lima dedo. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus frutos, sobre sus beneficios para la salud y otros lindos datos, para luego pasar a mostrarles el desarrollo de nuestra planta. El caviar cítrico es nativo de las selvas subtropicales de Australia. Se desarrolla de forma natural en las regiones fronterizas del sureste de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur. Los productores comerciales han logrado cultivar caviar cítrico en toda Australia, desde zonas tropicales hasta las regiones más templadas. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un arbusto o árbol pequeño que puede llegar a medir de 2 a 6 metros de altura. En su lugar de origen crece debajo de otros árboles más grandes. Es de follaje perenne. Agradece una exposición con buena iluminación. Hay que proteger del sol fuerte y también de las heladas fuertes. Puede adaptarse a diferentes tipos de suelo, aunque prefiere que el pH sea ligeramente ácido. Necesita un suelo bien drenado y se debe regar manteniendo la humedad, pero sin llegar a encharcar. El caviar cítrico es de crecimiento lento. Tarda entre 5 y 17 años en dar flores y frutos. Una vez establecido, su producción de frutos es numerosa. Dependiendo de la variedad y del clima, cada árbol puede producir una media de 8 kilogramos de fruta. Según condiciones, puede producir durante todo el año. Existen al menos 30 variedades nativas de caviar cítrico, las cuales varían en color, tamaño y sabor. Las tonalidades dependen de la variedad, pero también de la época del año y el clima. Un dato para tener en cuenta es que al caviar cítrico hay que cuidarlo del viento. Necesita menos fertilizantes que otros cítricos. Básicamente se puede cultivar en zonas donde se cultivan otros cítricos. Las flores son pequeñas, de color rosa por fuera y blancas por dentro. El aroma de la flor recuerda al de la lima. Se puede propagar por esquejes, por semillas y por injertos. Tiene espinas afiladas de 2 centímetros de longitud. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Posee gran cantidad de vitamina C y B6, polifenoles, ácido fólico y potasio. Sus fibras y compuestos naturales pueden ayudar a mejorar la digestión. Su alta concentración de antioxidantes protege contra el estrés oxidativo causado
por la exposición solar. Su capacidad hidratante y refrescante lo hace ideal para el verano. Ahora les voy a contar otros lindos datos del caviar cítrico. Era un alimento que ya consumían los nativos australianos y que con la llegada de los colonos ingleses pasó a ser parte de bebidas y mermeladas. Desde mediados de los años 90 se cultiva comercialmente. Los principales mercados de Australia distribuyen esta fruta. En pocos años pasó de ser una fruta de lujo y que solo se utilizaba en la alta cocina a una fruta más fácil de conseguir. Australia exporta, tanto fresca como congelada, más del 50% de su producción. Tiene un gran éxito entre los grandes chefs de la gastronomía mundial. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se vende el fruto fresco en los mercados. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Un dato para tener muy en cuenta es que cuando los frutos están maduros, caen o se desprenden de las ramas sin ningún esfuerzo. El fruto es parecido a un dedo, por eso uno de sus nombres populares es lima dedo y tiene unos 10 centímetros de longitud. Su pulpa se agrupa en pequeñas esferas que al cortar la cáscara del fruto se desparraman como si fueran las huevas del caviar. Eso le da su nombre de caviar cítrico. Las pequeñas esferas o bolitas son jugosas y estallan en el paladar regalando su sabor cítrico. Además, las esferas tienen el efecto de una explosión efervescente. Hay una amplia variedad de colores que incluyen el verde, amarillo, naranja, púrpura, negro, rojo y marrón. El color de la piel determina el de su interior. Según la variedad, puede tener sabor a limón, pomelo, lima o jengibre. Las semillas son inexistentes, muy escasas o varias abortadas. En caso de tener semillas, ahora les cuento cómo se germinan. Las semillas se deben remojar en agua durante 24 a 48 horas antes de plantar. Demoran en germinar entre 15 y 30 días. Si el fruto no está en su punto justo de maduración, la pulpa puede resultar amarga y astringente. Las esferas adornan y condimentan todo tipo de platos o bebidas como sustituto del limón o la lima. Resulta sorprendente en ensaladas y con arroces. Es ideal para aplicar el fruto sobre alimentos crudos como pescados, carnes, sushi o mariscos. También queda muy bien en bebidas como champagne, cócteles y gin tonics. Las esferas del caviar cítrico se pueden comer frescas o cocidas y también se pueden congelar. Además, se elaboran mermeladas y encurtidos con este fruto. La piel del fruto se puede utilizar seca o fresca como especia en la cocina. Unos productores de Valencia, España, hacen el polvo de caviar cítrico tostado, que luego se utiliza en la cocina de alta gama y en la pastelería. Ahora le voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. El caviar cítrico se puede cultivar sin problemas en pequeños espacios y eso
porque se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Acá tenemos nuestra planta en una maceta de 50 litros y está muy bien. Nuestra planta regalo de unos buenos amigos por ahora mide 40 centímetros de alto, pero como es una planta injertada, puede regalar frutos en no mucho tiempo. Así que estén atentos en el canal porque si hay novedades se las mostraré. Espero que les haya gustado la presentación de este hermoso cítrico, el caviar cítrico o lima dedo. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.